Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio. Bien, hermanos, comento algunas cosas. Primero, siento un poco extraño estar tan lejos de ustedes en la clase, pero bueno, tocó estar aquí arriba. Y lo otro, no puedo contener la risa al tener una cámara enfrente. Me siento apenado, ¿no? Así que ustedes van a voltear hacia otro lado para que ya solo me preocupe por la cámara, ¿de acuerdo? Pero pues bueno, es para que vean que estamos tratando de proveerles buen material, proveerles que quede grabado de la mejor manera y pues pueda ser de mucha utilidad para ustedes, ¿verdad? Bien, hermanos, ¿cómo estuvieron con sus lecturas de la Biblia esta semana? ¿Pudieron avanzar? Génesis 1 al 23, ¿sí? Al 19 quizás, ¿no? Al 3 tan siquiera, el primer día, ¿no? El primer día. Ojalá el Señor quiera que estén avanzando. Vamos a hacer algo rapidito, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algo brevemente. Les voy a dar 1 minuto, van a salir de sus lugares y van a comentarle a algún hermano, a alguna hermana, algo que fue de bendición para su lectura de esta semana, ¿de acuerdo? Y si usted no leyó, invéntese algo, dale, No, no es cierto, usted diga, ay hermano, no pude leer. O usted comparte, dale, 1 minutito hermanos, salgan de sus lugares, por favor, sé que ya estaban cómodos, pero salgan de su lugar y compartan una cosa que haya sido de bendición en su lectura de la Biblia esta semana, ¿no? A lo mejor usted allí, fue impresionado por lo que pasó con Abraham, ¿no? O en la Torre de Babel, o lo que pasó con, qué sé yo, con Adán y Eva, con Noé. Una cosita, solo una cosa, dale, no cuenten todos los 23 capítulos, solo una cosita. ¿10 segundos, hermanos? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regresen a sus lugares. Muy bien. ¿Hay bendición al leer las Escrituras, hermanos? ¿Amén? Bien. Entonces, les animamos a que ustedes sigan leyendo ya en sus hocas. Entiendo en la contraportada, en la parte final, usted puede encontrar las lecturas de esta semana que inicia, ¿no? De lunes hasta el próximo domingo. Noten, hermanos, que se están considerando lecturas aún los domingos para que usted, entre culto y culto, pues pueda tener todavía la oportunidad de, en el día del Señor, dedicar tiempo a la lectura de las Escrituras, ¿verdad? Bien, hermanos míos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los credos, confesiones y catecismos. Y una cuestión importante es recordar qué es un credo. Vamos a empezar hoy a indagar en los credos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerda usted qué es un credo? ¿Algún hermano, alguna hermana que quiera decir un credo es y cita más o menos o perfectamente lo que dijimos la semana pasada? ¿Qué es un credo, hermanos? Ok, por ahí veo a alguien que dice son declaraciones. ¿Qué clase de declaraciones? Breves, ¿qué más? Por ahí una palabra más. Fundamentales, ¿cierto? Son declaraciones breves, fundamentales. ¿De qué? De la fe cristiana. ¿Y qué resumen? Las doctrinas esenciales compartidas por la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, es a lo que vamos a empezar a apuntar, a declaraciones breves, fundamentales de la fe cristiana que definen las doctrinas esenciales. Recuerden, hermanos, que el propósito de los credos es darnos el conocimiento de aquellas doctrinas básicas que todo verdadero cristianismo profesa. Si ustedes recuerdan aquel sublime gráfico que les mostré, ¿no? De donde habían 2 circulitos, ¿no? El círculo mayor es el de los credos, donde está todo lo que es verdadero cristianismo. Y si algún día alguien
no profesa algo de estos credos o profesa algo contrario, ¿qué pasa con esa persona o con ese grupo religioso? Ya está fuera del círculo, ¿verdad? Ya no es el cristianismo genuino, ¿de acuerdo? Pero recordemos que los credos no nos detallan absolutamente todas las doctrinas de la Biblia, ¿no? Solamente nos detallan o nos presentan, mejor dicho, las doctrinas que son nucleares, ¿no? Que son esenciales, que son inamovibles, ¿sí? Bien, hoy vamos a empezar, hermanos, estudiando el credo de los apóstoles, porque es el más conocido, ¿de acuerdo? Y estaremos hoy todavía no llegando, yo creo que hoy todavía no vamos a centrarnos en el contenido del credo, sino vamos a ir trazando una línea a cómo nos llega a nosotros este credo y cómo se va formando, porque creo, hermanos míos, que el contexto histórico y la manera en que este credo se va formando, pues nos habla mucho acerca de su utilidad, de su valor para nosotros como creyentes del siglo XXI. Porque precisamente hay iglesias, hermanos míos, pues que niegan la importancia, niegan el valor de estos documentos y llegan a decir que quienes los tomamos, pues nos anclamos, ¿verdad?, a cuestiones antiguas, a documentos antiguos, a escritos que han perdido su valor, su importancia, que han perdido su razón de ser en una época como la nuestra, la del siglo XXI, donde el libre pensamiento es lo más popular, el siglo XXI donde cada uno puede declarar su propia verdad y donde incluso dentro del mismo cristianismo se ha vendido la idea de que cada uno puede llevar el cristianismo a su propia manera. ¿Han escuchado esto, hermanos? Bueno, es que ese es tu cristianismo, ¿no? Pero el de nosotros es distinto. Bueno, ¿hasta qué punto tenemos esta libertad? Bueno, es de ahí donde yo creo que el entender los credos será de mucha importancia, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con el credo de los apóstoles y vamos a ver un poco acerca de su historia y desarrollo. Bien, hablemos primero del contexto histórico del cristianismo primitivo como un motivo por el cual era necesario formular credos, ¿no? Porque podemos preguntarnos esto, ¿son necesarios los credos? ¿Necesitamos credos? Quizás la respuesta pronta es no, tenemos la Biblia, ¿no? Pero bueno, creo, hermanos, que entendiendo el contexto histórico en el cual surgen los credos, nos ayuda a entender por qué sí hay una necesidad de formularlos. En primer lugar, tenemos que apuntar al crecimiento del cristianismo en el Imperio Romano. ¿Sí? Debemos recordar, hermanos míos, que cuando el cristianismo en las páginas del Nuevo Testamento nace en esta dispensación, lo que ocurre es que primeramente son un grupo sumamente pequeño, ¿no? Es un grupo relativamente pequeño, pero que vive en el contexto del Imperio Romano, un imperio por demás enorme. Pero pronto, este pequeño grupo de creyentes en el Mesías judío, es decir, el Cristo, este pequeño grupo de creyentes empieza a crecer, pero no de manera paulatina y breve, sino exponencialmente, ¿no? Muy pronto, lo que era un pequeño grupo vino a ser una gran parte de la población. El cristianismo, hermanos míos, lo que vino a hacer es a trastornar, dijeron algunos, ¿no? El imperio romano. Este imperio, hermanos míos, vio el nacimiento de la iglesia del nuevo pacto y esto fue por demás explosivo, por lo cual muy pronto el imperio romano se topa con este grupo religioso que tiene una idea totalmente distinta a la de los demás, ¿no? Sabían, hermanos, que a los cristianos en el principio, por la cultura romana, se les llamaba ateos. ¿Sabía usted eso? Que a los cristianos se les llamaba ateos en la cultura romana. ¿Saben por qué? Porque la religión o las religiones de aquel tiempo tenían muchos dioses.
Por ejemplo, ¿recuerdan a Pablo en Atenas? ¿Qué fue lo que encontró Pablo en Atenas? Un montón, ¿no? Todo un camino de monumentos, estatuas a los dioses romanos y griegos, ¿no? Y de repente aparece este grupo religioso que no tiene muchos dioses, que profesan a un único Dios. Entonces ellos decían, son ateos, matan a los dioses y se quedan solamente con uno. Entonces es un pensamiento radicalmente distinto a lo que había hasta ese tiempo. Pero quizás el problema de fondo con el cual el Imperio Romano se topa hacia este movimiento que llamamos cristianismo es que los creyentes en Cristo se negaban a reconocer a César como el Señor, ¿no? El Curios, el emperador, no venía a ser el Señor de los cristianos. Ellos decían, Cristo y no César es el Señor. De tal manera que el Imperio Romano empieza a ver a los cristianos como una plaga que debe ser exterminada. Y es por eso que pronto los emperadores romanos vienen a promover lo que es la persecución cristiana, ¿no? Tenemos allí a Nerón, a Domiciano, a Décimo, ¿verdad? Entonces, estos fueron hombres emperadores que promovieron la persecución, de tal manera que los cristianos se esparcen a lo largo y ancho del imperio, pero tienen la necesidad de identificarse como cristianos. ¿Cómo puedo saber quién es realmente mi hermano? En este mundo, en el mundo helénico, ¿no? Plagado de dioses, plagado de credos, plagado de toda clase de pensamientos, ¿cómo puedo saber quiénes son mis hermanos? Porque en un momento pues era fácil, ¿no? Eran un pequeño grupo de no más de 500 personas, pero de un momento a otro vienen a ser millares y la pregunta es, ¿cómo identifico a mis hermanos? Piensen, hermanos, aquí somos una iglesia de 110, 120 hermanos cada domingo, ¿verdad? Y quieras que no, ya ubicas las caras, ¿verdad? De repente llega alguien nuevo y te le quedas bien así, la pregunta, ¿y ese quién es, no? Ya ubicas, ¿no? Pero imagínense si fuéramos una iglesia de 10,000 personas, ubicarías todas las caras. Ahora imagínate una iglesia de millones. Entonces surgió la pregunta, esta iglesia que ha crecido, ¿cómo va a identificarse mutuamente? Bueno, es ahí donde ellos empiezan a formular ciertos credos, ¿de acuerdo? Todavía no el credo apostólico, pero sí ciertos credos. Entonces, esta es una razón. La otra es el problema de la ortodoxia y la transmisión de la fe. Es decir, la ortodoxia tiene que ver con la creencia correcta, ¿no? Creer lo correcto. ¿Cómo sabemos, estos hermanos, cómo sabrían que están creyendo lo que es correcto? ¿Y qué es lo que tienen forzosamente en la ortodoxia que transmitir a otros? O sea, cuando yo le enseño el evangelio a otra persona, yo le enseño el evangelio a mis hijos, ¿qué es lo central de lo que le tengo que enseñar acerca de la vida en la fe cristiana? Entonces, esta es otra razón. Y por último, es que naturalmente se empezaron a dar el uso de las confesiones de fe en la iglesia. Hablaremos de esto un poco más adelante. La propia naturaleza de la fe cristiana empezó a mover la realidad de que se hacían confesiones públicas de fe. Y eso también motivó a que hayan ciertas frases comunes a toda la iglesia que hicieran fácil que los cristianos pudieran proclamar su fe. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco de el por qué la necesidad, pero hay otra razón. Es que muy pronto también en la iglesia, no fuera de ella, empezaron a nacer herejías. La iglesia, hermanos, pronto se vio contaminada y ahí empezaron a nacer algunas herejías. La primera es el gnosticismo, que se escribe con G al principio, ¿no? Pero no se pronuncia esa G, ¿no? Es el gnosticismo. El gnosticismo es una herejía que enseñaba que la salvación venía por un conocimiento secreto, ¿no? Un conocimiento más profundo que solo ciertos elevados pueden llegar a conocer. Y asimismo,
El gnosticismo, que tiene una profunda influencia del pensamiento de Platón, del platonismo, rechazaba la humanidad de Cristo, ¿no? Lo que es carne no puede ser santo y bueno, por lo cual, si Cristo es Dios, no puede ser hombre, ¿no? Entonces, el gnosticismo es una herejía no solamente porque pretende que la salvación es solo para unos iluminados, sino que también rechazaba la humanidad del Señor. La iglesia respondió enfatizando que Juan 1:14 mostraba que el verbo se hizo carne, ¿no? Y el credo apostólico resalta esto en sus declaraciones tocante al nacimiento, sufrimiento y muerte corpórea de Cristo. La segunda herejía que podemos encontrar, grandes, porque hay un montón, pero estas son las más grandes, es el marcionismo, ¿sí? Esta viene de un hombre llamado Marción. Marción fue un hereje condenado por la iglesia cristiana que rechazaba el Antiguo Testamento. Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, malévolo, vengativo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es bondadoso, es misericordioso. Entonces, Marción es un hombre que vino a crear su primer compendio de la Biblia, donde excluía el Antiguo Testamento y donde solamente tomaba ciertos libros del Nuevo Testamento, y de los libros del Nuevo Testamento excluía aquello que citaba el Antiguo Testamento. Así que era una Biblia muy mutilada, ¿no? Pero Marción tenía estas ideas, y es así que la iglesia afirmó que el Antiguo y el Nuevo Testamento revelan a uno y mismo Dios, ¿de acuerdo? Marcionismo. Otra herejía es la que es conocida como monarquismo, ¿sí? El monarquismo es una herejía que atenta contra la doctrina de la Trinidad. Ellos dicen que Dios se manifiesta en tres diferentes modos: Padre, Hijo y Espíritu. Es decir, el monarquismo utiliza este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un servidor. Yo soy Daniel Abraham Ruiz Palomo, ¿no? Pero soy esposo, padre e hijo, ¿no? Cuando trato con Jesse, soy esposo. Cuando trato con Lucas y Hannah, soy padre. Y cuando trato con Rómulo y Elsa, soy hijo. Entonces, soy tres personas, pero soy uno, ¿no? Hermanos, aunque eso suena bonito, es una herejía. ¿De acuerdo? Porque el Señor no es una persona, es tres personas. Una es la persona del Padre, una es la persona del Hijo, una es la persona del Espíritu Santo. No es una persona en tres modos, son tres personas distintas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es una herejía el modalismo, y el monarquismo también tiene una variante, que es el adopcionismo, que dice que Jesús fue un hombre, nació siendo un hombre normal, que fue adoptado por Dios y que entonces vino a ser partícipe de la naturaleza divina. Pero eso no es cierto. Nosotros somos hijos adoptados. Jesús es el Hijo engendrado eternamente del Padre. Eso es un misterio, pero es lo que la Biblia dice. Jesucristo no fue adoptado, es eternamente engendrado del Padre, por lo tanto, igual en divinidad y gloria que el Padre. Y la última herejía que también hizo necesaria en un sentido los credos, es el arrianismo. El arrianismo negaba la divinidad de Cristo, enseñando que Jesús era una criatura creada. Ellos dicen que Jesús es la primera creación de Dios el Padre, y que por lo tanto no es igual al Padre. ¿Sí? El concilio de Nicea condenó esto en 225, afirmando que Cristo es de la misma esencia del Padre. Ahí es una palabra interesante, homoousios, ¿no? Ya hablaremos de ello más adelante, pero esta palabra es muy importante, de la misma esencia o naturaleza del Padre. Entonces, hermanos, las herejías hicieron necesario que la iglesia respondiera a ellas, y esto dio lugar a los credos que conocemos y que estaremos estudiando. Entonces, hay una razón histórica, ¿no? El cristianismo que creció en el Imperio Romano y fue perseguido necesitaba identificarse, y
y aclarar su ortodoxia, su sana doctrina, y eso mismo movió a que respondiera a las herejías, ¿no? Las herejías encontraron su respuesta bíblica en la formulación de los credos. Así que, ¿necesitamos credos? Yo digo que sí, hermanos, ¿verdad? Porque la iglesia aún a día de hoy es enorme, a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Y cómo sabemos quiénes son realmente nuestros hermanos? Bueno, pues como hemos dicho, por los credos, que crean lo mismo que nosotros. ¿Y cómo nos defendemos de las herejías? Pues con lo que enseñan los credos, ¿verdad? Porque vale la pena notar, hermanos, los credos no crearon ninguna doctrina. Los credos formularon las doctrinas que ya están en la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta qué punto tienen autoridad los credos? Por un lado, tenemos tres acercamientos, ¿no? La iglesia oriental, recuerden que el Imperio Romano se dividía en dos grandes secciones, ¿no? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Entonces, por un lado, también tenemos la iglesia de Oriente. No es muy conocida, pero existe hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Ellos consideraban infalibles las declaraciones de los 7 concilios ecuménicos. No tenemos el tiempo en esta clase de hablar de los concilios ecuménicos, pero son 7, ¿de acuerdo? Y ellos consideran infalibles, ¿no? Lo que está en esos concilios es inspirado prácticamente por Dios, ¿no? Entonces ellos dicen, es infalible. La iglesia católica, a la que yo llamo romanista, considera que la infalibilidad no solamente es de los concilios, sino también del Papa. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente a los concilios consideran infalibles, sino también al Papa. Nosotros, la iglesia protestante, esa es la nuestra. Nosotros, hermanos míos, creemos que los credos que nacen de ciertos concilios son autoritativos solo en la medida en que se alinean con la Biblia. Es decir, gozan de autoridad solamente si pueden ser probados por la misma Escritura. Porque para nosotros, hermanos, la autoridad de la iglesia, infalible, inerrante, todo suficiente, solamente es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, si los credos son formulaciones de la doctrina bíblica, nos sometemos a ellos. Pero si los credos no son bíblicos en su contenido, no tenemos ninguna obligación hacia ellos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros decimos que los credos no tienen autoridad independiente. Su autoridad es, en este sentido, conferida, ¿no? ¿En quién está realmente la autoridad? En la Biblia. Los credos tienen autoridad solamente a la luz de la Biblia. Entonces, no tienen autoridad independiente. Son útiles como resumen doctrinal, pero la autoridad final solamente son las Sagradas Escrituras. Nos sirven como resumen doctrinal, pero nuestra autoridad siempre ha sido, es y será la Biblia. ¿De acuerdo? Veamos ahora también la importancia de confesar la fe. ¿Sí? Jesús y Pablo mandaron que los cristianos confesaran la fe. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 10, versículos 9 y 10, hermanos? ¿Alguien que quiera darle lectura con la voz más fuerte que le salga del alma? ¿O de sus cuerdas vocales? ¿No? Romanos, usted en casa puede leer Mateo 10. Yo les pido que lean Romanos 10, 9 y 10. ¿Alguien, hermanos? ¿Fuerte? Y te riese, por eso que yo el poder cuarto serán sabio. Pero di con el por así te crema y sí que de tonadota y con iquieta ata hacia. Ok, ¿se dan cuenta, hermanos? La naturaleza del cristianismo demanda confesión pública. El cristianismo no es una mera religión del corazón, ¿no?
Ciertamente, el cristianismo es una religión que se centra en el corazón, pero no se limita a este. La religión del corazón ha de ser expresada. De hecho, se ordena que sea expresada, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo dice que con los labios se confiesa. ¿Y qué es lo que se debe confesar? Lo que creemos en el corazón, ¿verdad? Hay esta dinámica entre el corazón y la boca. Lo que habita, lo que mora en nuestros corazones, ha de ser confesado con nuestros labios. De tal manera, hermanos, que la iglesia cristiana nunca procuró ser una iglesia que se esconde o una iglesia secreta, ¿no? Siempre es una iglesia que proclama, que profesa, que hace pública su fe, ¿de acuerdo? Entonces, la naturaleza del cristianismo es confesar la fe. De hecho, aún los cristianos que rechazan los credos, quieran o no, terminan usando fórmulas doctrinales, ¿no? ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada de iglesias confesionales e iglesias no confesionales, ¿no? Que decíamos, en última instancia, todas las iglesias tienen una confesión de fe, solamente que algunos la tienen articulada en documentos y otras pues la tienen ahí en el limbo de las ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, hermanos, cuando alguien pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué podemos responder a ello? ¿Quién es Jesús? En lo que yo conecto y desconecto, ustedes digan, hermanos, ¿quién es Jesús? Yo creo que hay hermanos que no tienen ningún credo o confesión así escrito, que aún dirán, es el único y todo suficiente Salvador. ¿Qué es eso, hermanos? Es una fórmula doctrinal, ¿verdad? Es más, hasta en frases como, Jesús es relación, no religión. ¿Saben qué es eso, hermanos? Es una fórmula doctrinal. Esa es la doctrina que ellos creen, ¿no? Es una fórmula doctrinal. Entonces, en este sentido, hermanos, la confesionalidad es inevitable. Porque el cristianismo es una fe confesional. O sea, se nos llama a publicar, a hacer pública la fe de nuestros corazones. Y es por eso, hermanos míos, que no debemos tener problema en decir que somos una iglesia confesional, porque todas las son. Solamente que nosotros, por la gracia del Señor, tenemos una confesión clara, una confesión que ya está plasmada y que nos da bastante dirección y bastante luz. Y parte de esto pues tiene que ver con los credos, ¿no? Entonces, la Biblia, hermanos míos, nos muestra que no es pecado tener confesiones y credos, ¿no? De hecho, es parte de lo que el verdadero cristianismo implica, sea que lo hagas en un documento escrito para la posteridad, o sea que simplemente lo hagas a través de la tradición oral que por ahí se va desvirtuando, ¿no? De hecho, en las mismas páginas de las Escrituras tenemos ciertas confesiones que han quedado registradas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos Deuteronomio 6:4, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Esto debían guardárselo los israelitas? ¿Qué debían hacer con esta frase? Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás, ¿no? Es decir, debían ser proclamadas a otros, ¿no? Debían ser confesadas públicamente a otros. Juan 1:49 nos dice que cuando Natanael miró al Señor Jesucristo, hizo una confesión, ¿verdad? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Lo mismo con Pedro en Mateo 16:16. Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomás también allí después de la resurrección dijo, Señor mío y Dios mío. Y en Mateo 28:19 se nos da una fórmula que debe ser confesada al bautizar a los creyentes, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que aún la misma Biblia nos deja ver que la naturaleza de la fe cristiana implica ser una fe confesional. Una vez más, digo esto, hermanos,
Porque hay ciertos grupos, ciertas denominaciones que dirán que aquellos que tenemos credos y confesiones no hacemos caso al principio de sola escritura, ¿no? Porque para algunos la idea de solo escritura es decir, solo la Biblia, como si nosotros estuviéramos pretendiendo con los credos y confesiones añadir algo a la Biblia. Pero no. ¿Qué son los credos? ¿Qué son las confesiones? Son formulaciones de la doctrina bíblica. No estamos añadiendo algo a la Biblia, estamos presentando de manera ordenada, presentando de manera sistemática, presentando de manera intencional las doctrinas de la Biblia. Por ejemplo, hermano, si yo te pregunto, ¿en cuál libro de la Biblia se nos habla de la justificación? ¿Cuál es el libro, hermanos, donde se nos da toda la información acerca de la justificación? ¿Cuál? Juan. ¿Solo Juan? Romanos. ¿Cuál más? Yo creo que es de Génesis, Apocalipsis. ¿Verdad? Toda la Biblia nos habla de cómo el hombre es justificado por Dios. Y esto es por fe, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, bueno, es que nosotros, solo la Biblia, bueno, tienes que recitarme toda la Biblia, ¿no? Lo que hacemos nosotros es tomar toda la enseñanza de la Escritura, bajo la iluminación del Espíritu Santo, y formularlo en maneras breves, sencillas, puntuales. No estamos añadiendo, sino simplemente estamos creando, por decirlo de alguna manera, ciertas maneras de que eso que enseña toda la Biblia pueda ser expresado de manera sencilla, de manera breve. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, ser una iglesia confesional no es algo de lo que debamos avergonzarnos, porque todas las iglesias son confesionales. ¿Sí? Más bien debemos darle gracias a Dios que pertenecemos a una iglesia que tiene clara su doctrina. Porque esto quiere decir, hermanos, que una debe ser la doctrina que enseña el pastor Daniel, y cuando llegue el día que un servidor tenga que irse, el pastor que venga tiene que enseñar la misma doctrina, no para seguir la doctrina del pastor Daniel, sino porque como iglesia presbiteriana y reformada tenemos nuestra doctrina clara en los documentos de nuestra denominación, ¿de acuerdo? Entonces, en un sentido, hermanos, debería ocurrir que en una iglesia presbiteriana como la nuestra usted escuche esta doctrina, y cuando vaya a otra iglesia presbiteriana, ¿qué debería escuchar? La misma doctrina. Porque tenemos credos y confesiones que nos ayudan a guiarnos acerca de cuál es la doctrina bíblica que creemos y confesamos. ¿De acuerdo? Entonces, los credos y confesiones son buenos. Pero permítanme una vez más insistir. La iglesia primitiva no inventó los credos. Más bien los formalizó en respuesta a desafíos doctrinales. ¿Sí? La iglesia primitiva no inventó los credos, más bien los formalizó en respuestas a desafíos doctrinales. Insisto en esto, ¿no? Los credos no añaden a la doctrina bíblica. Los credos son formulaciones de la doctrina bíblica. ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Cómo se desarrollan los credos en la historia de la iglesia cristiana? Pues debemos empezar hablando de los credos interrogativos. Originalmente, hermanos, los credos no eran como nosotros los tenemos en términos de declaraciones, ¿no? Sino más bien los credos eran en modo de preguntas. Y esto especialmente ocurrió con los hermanos que iban a ser bautizados. A mediados del siglo II, Justino, un hombre que vivió en ese tiempo, ¿no? Y que fue pastor, describió el servicio de bautismo mencionado
a ciertas creencias que el candidato tenía que afirmar. Es decir, cuando pasaban a un hermano aquí al frente, le hacían ciertas preguntas. De hecho, nosotros lo hacemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Un servidor hace ciertas preguntas. Eso era así desde aquellos tiempos. Nos deja ver algunos documentos del siglo II. Al principio del siglo III también, Tertuliano, un afamado apologista, mencionó las respuestas de los candidatos en el momento del bautismo, dando la idea de que ponían sobre la mesa 3 preguntas. También tenemos a Hipólito de Roma, quien es quien más claramente nos deja saber cuáles eran esas 3 preguntas, ¿sí? Primera pregunta que se le hacía a los candidatos a bautismo: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Hasta ahí, esa era la pregunta, ¿de acuerdo? Después se les preguntaba: ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, crucificado y resucitado? Y en tercer lugar se les preguntaba: ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? ¿Qué notamos en estas 3 preguntas, hermanos? ¿A qué les suena? Al credo de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, noten, es a través de preguntas para el bautismo que el mínimo de lo que un creyente que va a ser bautizado debe profesar surgió, ¿no? ¿Y a qué apunta? ¿A qué apuntan estas 3 preguntas, hermanos? A la Trinidad. A la doctrina de la Trinidad. Padre Todopoderoso, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, Señor de la Iglesia y de la vida, ¿no? Entonces, hermanos, permítanme aquí afirmar algo de entrada. El verdadero cristianismo es necesariamente trinitario. ¿Sí? Lo digo una vez más, hermanos. El verdadero cristianismo es necesariamente trinitario. No hay verdadero cristianismo sin la doctrina de la Trinidad. Quienes niegan de alguna manera la doctrina de la Trinidad ortodoxa no pueden ni deben ser considerados nuestros hermanos. Ya están fuera del círculo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿qué harían, hermanos? Supongamos que un día viene una persona que ha terminado sus cursos, ¿no? Y a la hora del culto se le va a bautizar. Y supongamos que un servidor le hace estas 3 preguntas. ¿Crees en el Padre Todopoderoso? Amén, sí creo. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios nacido? La pregunta. Y que diga: no creo, pero sí creo en el Padre. ¿Qué deberíamos hacer, hermanos? Y que te diga: no, creo en 2, creo en el Padre y el Espíritu, solo en Cristo no, 2 de 3, mayoría, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo bautizamos? ¿Debería yo bautizarlo, hermanos, bajo esos términos? Y si por ejemplo usted ve que ya le estoy echando el agua, ¿qué debería hacer usted? Levantarse y puntualizar que eso es pecaminoso, ¿sí? O salirse de indignación, hermano. ¿De acuerdo? No hay verdadero cristianismo donde no hay Trinidad. La verdadera iglesia cristiana es necesariamente, no opcional, necesariamente trinitaria. Así que, hermanos, ¿a quiénes podemos ir excluyendo de la hermandad cristiana? ¿A quiénes, por ejemplo, hermanos? ¿Quieren que yo lo diga para que quede grabado y se vean contra mí, no? ¿Ah? A los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos niegan la divinidad del Hijo de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Manes? Los arrianos, ellos son arrianos, de hecho, ¿no? Son la cara moderna del arrianismo. ¿A quién más podríamos por ahí poner fuera del círculo, hermanos? Mormones, ¿no? A los unicitarios, también, que son una corriente supuestamente del pentecostalismo, pero aunque sean pentecostales, si son unicitarios,
están fuera del círculo. Es decir, cualquiera que niegue la Trinidad no debe ser considerado hermano en la fe. ¿De acuerdo? Entonces, estas eran las 3 preguntas básicas que se le hacían a los candidatos al bautismo. ¿Sí? Estas preguntas originalmente fueron escritas en griego, que era todavía el idioma de la iglesia occidental, pero a mediados del siglo III, Cipriano de Cartago las mencionó también en las palabras y costumbres de la iglesia en general, de tal manera que estas preguntas vinieron a ser comunes a toda la iglesia cristiana. Era lo común que en cualquier lugar que el cristianismo se presentaba, los que eran bautizados en términos trinitarios, bajo estas preguntas. ¿De acuerdo? Pero poco a poco, estos credos interrogativos, ¿no?, del pastor preguntando, ¿crees esto?, empezaron a ser formulados en declaraciones litúrgicas. Ya no se le preguntaba, o ya no se le hacía toda la pregunta, sino que se le hacía parte de la pregunta y el candidato al bautismo debía responder lo demás. Por ejemplo, se le preguntaba, ¿qué crees acerca del Padre? Ya no es lo mismo, ¿verdad? Y el candidato debía preguntar, yo creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué crees acerca del Hijo? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen. Es decir, ya tienen que responder positivamente, ¿no? Ya no solamente dicen amén, sino que ahora ellos tienen que confesar lo que creen, y estas declaraciones se hacían en el contexto de la liturgia, ¿no? Es por eso que nosotros decimos que los bautismos deben ser efectuados en el contexto cúltico, ¿no? Con el tiempo, el credo dejó de ser una serie de preguntas y se convirtió en una declaración de fe. ¿Sí? Y es ahí donde vemos que el credo de los apóstoles, por tanto, evolucionó a partir de las respuestas bautismales en los siglos II y III. Entonces, hermanos, primera aplicación, podríamos decir, ¿cuál es el uso fundamental del credo apostólico? ¿Cuál es? El servir como profesión pública de fe para el bautizo. Así que miren, hermanos, aquí viene algo importantísimo, pero verdad, importantísimo. Primero, les voy a pedir a todos aquellos que ya son miembros en plena comunión de la iglesia, que sí o sí, no es opcional, sí o sí, se aprendan de memoria el credo de los apóstoles. ¿De acuerdo? Sí o sí vamos a aprender todos los que son miembros. Bueno, si tú no eres miembro, no digas, ay, me salvé. No, también apréndetelo, ¿no? Primeramente el Señor te vamos a estar animando a que te hagas miembro de la iglesia, ¿no? Pero especialmente esta tarea es para los que ya son miembros, ¿no? Es tu deber aprenderte el credo apostólico. ¿Por qué? Porque debí habértelo preguntado a tal cual cuando fuiste recibido en la iglesia. ¿Cuál es la fe que confiesas? Y tú debías decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Hasta ahorita, no le estábamos usando. Pero eso no quiere decir que ya pasó, ¿no? Se lo deben aprender. Pero también esto es algo que vamos a sí o sí, a partir de ahora, tomar en cuenta en los próximos bautismos y recepciones de la iglesia. Los candidatos harán profesión pública de fe, y entre lo que harán, además de responder algunas preguntas, es proclamar la fe por medio del credo apostólico. Es el uso que desde el principio la iglesia cristiana le dio, y como iglesia que se suma en este sentido a las buenas tradiciones, pues lo haremos más a conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, todos los hermanos que ya se inscribieron al curso de membresía, empieza la primera semana de marzo, pero desde ya váyanse aprendiendo el credo apostólico, ¿de acuerdo? Normalmente utilizaremos también el credo, como ya lo estamos haciendo, en el contexto de la Cena del Señor, para proclamar que compartimos una misma fe, de tal manera que debemos tomar muy, muy en serio el
aprendérnoslo de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, la próxima semana, muy probablemente la primera pregunta que voy a hacer es, ¿qué creemos? Y usted debe pararse y así como con voz de mando y de trompeta empezar a recitar el credo apostólico, ¿de acuerdo? Y el que se equivoque, lo sacamos de una vez de la clase. ¿Sí? No nos vamos a andar con miramientos, hermanos. ¿Dale? No es decir que por ahí alguien dio una herejía y tengamos que expulsarla, ¿no? No. Usted apréndaselo, por favor. Pero va a ser parte muy importante. Ustedes, por favor, hermanos, estén muy al pendientes de que cada vez que bauticemos a ciertos hermanos o recibamos a miembros que ya han sido bautizados en otra parte, pero que vienen a formar parte de nuestra membresía, sean también, que proclamen también la fe cristiana, y utilizaremos pues el credo apostólico como el instrumento para esto, ¿de acuerdo? Porque, como vemos, la historia nos deja ver que así es como nació el credo apostólico, para los candidatos que van a ser bautizados puedan proclamar la fe cristiana, ¿de acuerdo? Y de estos credos interrogativos que pasan a ser credos declarativos, viene a nosotros lo que llamamos el antiguo credo romano. No se espanten, hermanos, no estamos diciendo con esto que es un credo de los romanistas, ¿no? Digamos que es la versión beta del credo apostólico, ¿de acuerdo? Fue la primera manera en que este credo se formuló. A continuación se los presentaré, pero ocurrió esto, ¿no? En el siglo II tenemos ya presentes menciones del credo romano, pero es más claro su presencia hasta el siglo IV. Vamos a ponerlo así, ¿no? Tal parece ser que los hermanos en Roma, la iglesia cristiana en Roma, esa a la que el apóstol Pablo le escribe la carta a los romanos, empezaron con las preguntas, y esto mutó en declaraciones, y a fin de tener ya un estándar, no estar ahí cambiando palabras, añadiendo o quitando, escribieron como tal un credo breve para que los candidatos al bautismo recitaran. Este credo se popularizó en el occidente, ¿de acuerdo? Sin embargo, después de un tiempo, fue desapareciendo de occidente y cobró fuerza en oriente. Pero más tarde regresó a occidente, y es entonces que termina desarrollándose un poco más a profundidad con lo que llamamos el credo apostólico. El propósito de este credo romano es la confesión de fe en el bautismo, y tenemos algunos testimonios históricos. Por ejemplo, Rufino de Aquilea compara el credo de su iglesia con el de Roma, ¿no? Aquilea está en occidente, Roma en oriente, y entonces lo que hace Rufino de Aquilea es comparar, ¿no? ¿Qué creen aquí? ¿Qué dice aquí este credo? ¿Qué dice el de nosotros? Aunque Rufino de Aquilea no escribió tal cual los credos que él está comparando, a través de sus comparaciones se puede rearmar cuáles son estos credos, ¿de acuerdo? Pero quizás el que más claramente nos lo dice es Marcelo de Capadocia, quien vivió cerca del 340 después de Cristo, quien menciona un credo similar en Oriente, ¿de acuerdo? Entonces, estos eran parecidos. ¿Cuál es el antiguo credo romano? Es este: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, quien nació del Espíritu Santo y la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato y enterrado. El tercer día Él se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Este es el antiguo credo romano. ¿De acuerdo? ¿Qué notamos en este credo, hermanos? ¿Qué notamos? Por un lado notamos que sigue una estructura trinitaria, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que notamos. Pero notamos que con respecto a Cristo tiene ciertas ambigüedades. ¿Lo notan? Dice: y creo en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, quien nació del Espíritu Santo y la Virgen María. Como que eso suena un poco extraño, ¿verdad?
un poco ambiguo. Quizás no podemos decir que es del todo errado, pero es hasta cierto punto inexacto. Yo lo defino más bien como algo ambiguo, ¿verdad? Vemos asimismo, hermanos míos, que en general su cristología, lo que dice el Señor Jesucristo, es lo que más tarde vendría a ser parte del credo apostólico, y únicamente en la parte del Padre, ¿verdad? Es muy breve, creo en Dios Padre Todopoderoso. Cuando veamos la cuestión ya del credo apostólico, veremos que es importante entender a qué se refiere aquí con todopoderoso, porque hay al menos 3 implicaciones de que el Padre es todopoderoso. Pero en esta parte, este credo romano antiguo no nos esclarece a qué se refiere con que el Padre es todopoderoso, ¿no? O por qué particularmente al Padre se le asigna el carácter de todopoderoso. Y en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, aunque ya está la base de lo que vendría a ser lo del credo apostólico, hay algunas obras del Espíritu que no están esclarecidas, ¿no? Por ejemplo, aquí no habla de la vida venidera, ¿no? Entonces, ya es la base, pero tiene ciertas ambigüedades y carencias, ¿no? Es inexacto en algunas cosas todavía. Es por eso que no viene a ser el credo universal de la iglesia en este sentido, ¿no? Porque tiene ambigüedades y carencias que pueden utilizarse para desvirtuar ciertos elementos nucleares de la fe cristiana, que es lo que más tarde el credo apostólico vendría a precisar, ¿de acuerdo? Es por eso que decimos que el credo apostólico es la evolución, por así decirlo, del antiguo credo romano, porque lo perfecciona, ¿no? Puntualiza lo que necesita ser puntualizado, esclarece lo que necesita ser esclarecido y viene a ser preciso en lo que quiere ser preciso, aunque hay un par de cosas en lo que el credo apostólico tiene ambigüedades, pero ya hablaremos de eso cuando nos dediquemos al contenido del credo apostólico, ¿de acuerdo? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, esto es importantísimo, el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, ¿sí? Pero resume la enseñanza apostólica. Hay un mito, y aquí sí puedo decir que es un mito, ¿no? Porque no es la Biblia, es el credo. Hay un mito que dice que cada apóstol escribió una de las frases del credo, ¿no? Porque si usted mira bien, el credo puede ser dividido en 12 frases independientes, ¿no? Entonces dicen algunos por ahí que cada apóstol de su puño y letra escribió una frase que prácticamente el Espíritu Santo le inspiró y escribieron uno, primero Pedro, después Andrés, después Jacobo, ¿no? Hermanos, tal idea no es correcta, ¿no? El credo apostólico no fue escrito por los apóstoles. La mano de ningún apóstol está allí, ¿de acuerdo? Pero resume la enseñanza apostólica, eso sí. Entonces, ¿está mal llamarlo credo de los apóstoles? Pues no, ¿verdad? Pero quizás no es lo más preciso. Quizás lo más preciso es llamarlo credo apostólico en el sentido de que resume la enseñanza apostólica, no que fue escrito por ellos. El credo de los apóstoles también es una versión expandida del antiguo credo romano, pero esto no quiere decir que sea propiedad de la iglesia romanista, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del antiguo credo romano, hablamos de aquella iglesia a la que el apóstol Pablo le escribió la carta a los romanos, ¿de acuerdo? Entonces no tengan miedo con esto, hermanos. Simplemente el credo romano fue una fórmula bautismal, pero que tenía ambigüedades e imprecisiones, y el credo de los apóstoles vendría a ser el intento de acabar con esas ambigüedades y carencias en contenido, ¿no? Pero en último sentido, el credo apostólico sigue teniendo el mismo propósito, ¿no? Tiene el propósito de ser una fórmula para el bautismo, para la profesión pública de fe, donde se expone la doctrina apostólica. En ese sentido, es un credo reconocido por toda la iglesia, porque lo que dice ciertamente resume la enseñanza apostólica. Y este credo se refinó con los siglos, influenciado principalmente por una teología trinitaria. ¿Sí? Es por eso que es
central a nuestro entendimiento del credo apostólico, porque es de carácter trinitario. Muy bien. Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio.